Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Imagina que estás sosteniendo los planos de una antigua catedral. Aunque parecen ajados, conservan cada trazo, haciendo de ellos un verdadero galimatías de rectas, arcos y números. Concéntrate en uno de sus infinitos detalles y date cuenta de que todos los demás se pasan por alto. Aquí es donde llegan las malas noticias, porque tu misión es, precisamente, reconstruir esa catedral en tu cabeza con absoluta precisión. La tarea es imposible. El cerebro humano apenas puede manipular 4 o 5 conceptos simultáneamente y, si queremos simular la catedral, necesitaremos algo más potente, como un ordenador. Eso mismo es lo que ocurre en física cuando tratamos de entender todos los detalles que se esconden en una ecuación, sus implicaciones. Las ecuaciones contienen toda la información, pero hay que convertirlas en algo que parezca una imagen de aquello que quieres estudiar. Y cuanto más complejas son las ecuaciones, más difícil es conseguir la imagen. Por fortuna, los ordenadores nos permiten generar esas reconstrucciones a partir de las ecuaciones. Es lo que llamamos simulaciones numéricas. Aunque para ello hay que saber cómo desgranar las ecuaciones y escribirlas en un lenguaje que el ordenador entienda. Es entonces cuando podremos simular una catedral, un agujero negro o incluso el universo. Bienvenidos a Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Pues nada, bienvenidos. Espero que os haya gustado un poquito esta introducción que hemos hecho. Vamos a arrancar con el primer episodio de una nueva aventura de hablar de ciencia en podcast desde la sección de Ciencia de la Razón. Y para ello veréis que vamos a contar con distintas personas que nos van a hablar de temas muy interesantes. Antes que nada me presento. Yo soy Ignacio Crespo, soy médico, divulgador y coordino la sección online de ciencia. Pero para que me acompañen en esta aventura tenemos a los colaboradores de la sección, aquellos que están diariamente escribiendo esos artículos que podéis ver en la web. Van a irse turnando porque de repente meter a todos aquí en un audio sería una locura. Y en este caso tenemos con nosotros a Alberto Aparici. Alberto Aparici es doctor en física, especializado en física de partículas. Coordina la divulgación del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y es responsable de las secciones de La Brújula de la Ciencia y Aparici en órbita de Onda Cero. Es un montón de cosas. O sea, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Ignacio, ¿no? Que va, el placer es mío. Hablar de ciencia es siempre un placer y las cosas a veces suenan más grandes de lo que son realmente. Nos lo vamos a pasar bien. Bueno, puede sonar grande, pero al final es un currículum extenso. Eres uno de los divulgadores que más controlan el formato radio y es un placer tener. Así que nada, muchísimas gracias. Amante de la radio desde que era chiquitín, así que no es raro, porque me lo paso tan bien aquí delante de un micrófono hablando de cosas. Todo, la vida es buena en esta situación. La vida es buena, sin duda. Y tenemos también con nosotros a quien realmente es la protagonista de esta historia que vamos a contar, porque aparte de los colaboradores, que como digo se irán turnando a lo largo de los episodios, tendremos a distintos invitados. En este caso, a Isabel Cordero Carrión, que es licenciada en Matemáticas, doctora en Astrofísica, profesora del área de Matemática Aplicada en la Universidad de Valencia, miembro de la Colaboración Internacional Virgo, miembro de la Junta Editorial del Journal of Physics Communication y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Relatividad y Gravitación. Isabel, yo no sé muy bien cómo presentarte aparte de todo esto, porque ya son un montón de cosas. Que hayas encontrado un ratito para venirte aquí con nosotros es un placer. No, el placer es mío poder compartir este formato con dos grandes divulgadores y personas como vosotros dos, como Alberto y como tú, Ignacio. El placer es mío. Y este currículum es simplemente que soy un poquito ya viejecilla y que me meto en mil fregados
Y entonces empiezan a aparecer nombres así de largos, pero bueno, que seguro que vosotros hacéis también 1.000 millones de cosas al cabo del día. Puede ser, pero no están tan orientadas al tema de este episodio como es tu currículum, porque de lo que vamos a hablar es de modelización, de astrofísica, de agujeros negros, de cosas que tú conoces bastante de cerca por tu trabajo precisamente, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco cuál es tu situación? Porque he dicho que eres investigadora, pero posiblemente nos estén escuchando muchas personas que al no pertenecer directamente al área de la ciencia, el concepto investigar es un poco difuso. Pues a ver, yo acabé el doctorado en 2009, que ya ha llovido un poquito, y luego estuve de investigadora en varios centros en Europa. Estuve en Alemania, en Francia y en Bélgica. Es bueno viajar, es bueno conocer qué se hace en otros sitios. Me he movido en un campo que está a mitad de camino entre las matemáticas y la astrofísica, de ahí que pues tenga estas dos vertientes en la formación. Y hace unos 6 años pues salió una plaza de ayudante doctor, es un contrato de 5 años de profesor, o sea, me pagan por dar clases, y me vine a la Facultad de Matemáticas, volví al lado luminoso de la ciencia, como yo digo, en las matemáticas. Y bueno, después de ese contrato, esa plaza promocionó, salió de nuevo a concurso una plaza ya de titular de universidad, que significa ya una plaza de funcionario, y la pude conseguir. Ninguna de estas dos plazas, obviamente, fueron a dedo, son concursos públicos que aparecen y que se presentan los candidatos que digamos que quieran presentarse. Exacto. Y hay una serie de criterios, de baremos, exposiciones públicas, y entonces pues hace menos de un añito puedo vivir más tranquila porque tengo algo tan increíble como una plaza permanente en ciencia en España. Ya, que eso es lo complicado, ¿no? Porque te iba a decir que vaya viaje has tenido que dar para llegar a tener eso. Estamos hablando de que has tenido que ir al extranjero a investigar, lo cual en parte es un placer, pero hay que reconocer que no solamente es algo agradable y necesario, sino que es casi una obligación. Para muchísimas de estas becas o plazas te piden el haber ido al extranjero, lo cual en parte hace que la vida de un investigador sea un poquito inestable. Es algo que creo que hay que comentar. Sí, yo creo que es importante, diría casi necesario, salir fuera. Otra cosa es que sea obligatorio estar en vez de 2 o 3 años, 5 o 6, o que tenga que ser en ese periodo de tu vida. Es decir, a lo mejor gente que no ha hecho un postdoc, pero hace estancias con frecuencia. Para los que no sepan, postdoc es que después del doctorado no acaban las cosas. Ahí hay otro mundo de estancias que tiene que hacer uno para seguir haciendo currículum. Bueno, seguir haciendo currículum y entonces, también interaccionar con otros científicos, ¿no? O sea, por supuesto, de alguna manera esto de que nos animen a los científicos a irnos por ahí después del doctorado es para que conozcamos a gente nueva, ¿no? Y no solo colaboremos con las personas que llevamos colaborando desde que estábamos en la carrera, que yo creo que eso también es muy sano. Y eso, sin duda, y es importante porque muchas veces, y aprovechamos así para cerrar esta pequeña introducción contextual al mundo de la ciencia, tenemos la sensación de que la ciencia se ha hecho de forma aislada. Grandísimos genios, grandísimas mentes de la historia que de repente, en una tarde de inspiración, se sacaban una teoría de la manga y a medida que vamos conociendo la historia de la ciencia, sabemos que efectivamente algunos de estos genios existieron, pero la mayor parte de ellos, la mayor parte de los avances de la ciencia han ocurrido en un entorno nutritivo, un entorno donde unos profesionales hablan con otros, intercambian ideas y se ayudan a crecer. Y eso es parte de la clave, sobre todo, de la Big Science en la que estamos metidos, de la megaciencia, donde necesitamos grandísimas instituciones con una grandísima subvención para poder construir algunos de los experimentos más grandes que la humanidad ha hecho. Así que yo creo que eso es una buena introducción para aquel que no conozca tal vez muy de cerca el mundo de la ciencia, pero ahora ya más en concreto, tú te dedicas a un área que es, como dices, un poco a caballo. Tú estás trabajando con matemáticas, pero a fin de cuentas para estudiar el universo, para estudiar el cosmos y lo que ocurre en él. Esto tiene un concepto que se repite muchísimo y que tal vez pueda ser el primer paso que demos, y es eso de modelizar, hacer modelos matemáticos, que de hecho lo hemos escuchado en este mundo coronavírico que acabamos de pasar, pero parece un término difuso, o sea, que se puede aplicar tanto a epidemias como al espacio. ¿Qué es un modelo entonces? Pues mira, un modelo es básicamente intentar describir de alguna manera
un proceso, un fenómeno, una propiedad. Como la herramienta fundamental que utilizamos en ciencias son las matemáticas, cuando queremos hacer esa descripción, normalmente la hacemos con herramientas matemáticas. No necesariamente ecuaciones, pero por ejemplo pueden ser expresiones matemáticas, pueden ser, en física teórica se habla de grupos, en procesos que cambian con el tiempo se suelen hablar de ecuaciones. Esas ecuaciones a veces involucran un número o involucran un valor de una función que cambia en el tiempo. Entonces, un modelo no es otra cosa que una manera que nosotros tenemos de describir un fenómeno. En vez de describirlo tal vez con letras o con un lenguaje de estos de toda la vida, castellano, inglés, italiano, lo que sea, lo estamos haciendo con un vocabulario y una sintaxis que pertenece al mundo de la matemática o de la lógica, ¿no? Bueno, las matemáticas también son Exacto. un lenguaje de toda la vida, eso se empezó a utilizar hace ya más de 2000 años. Lo es, pero Sí, es verdad que no es lo mismo. Cometer faltas de ortografía en matemáticas es difícil. Sí, bueno, una cosa importante de un modelo es que como es una descripción, esa descripción no tiene por qué ser completamente exacta ni completamente, digamos, perfecta. Entonces, cuando yo imaginar que tengo una pintura y hago un texto sobre esa pintura, estoy haciendo una descripción sobre esa pintura. Probablemente otra persona que lea el texto puede decir: vale, pues yo me hago una idea de cómo es la pintura, pero habrá detalles de esa pintura que no están recogidos en el texto. Cuando hacemos un modelo, intentamos incluir todos los detalles que queremos. No siempre nos incluyen detalles porque no los conocemos, hay veces que nos incluyen porque no es nuestra intención, porque queremos hacer un modelo más simplificado. Claro. Entonces, es importante que todo el que nos esté escuchando piense que un modelo es una aproximación a ese fenómeno, a esa realidad, que incluye todas esas descripciones que nos interesan. Y yo añadiría una cosa más, que es que esto es un debate como recurrente en física, sobre todo. Yo no sé si en matemáticas lo veis tanto, que es la diferencia entre modelo y teoría. O sea, hay muchos físicos que creen que modelo es como malo, ¿no? Modelo es como, esto está un poco mal hecho, tiene defectos, no has incluido todo. Y teoría es como, ¡buah! Aquí están todas las cosas que han de estar, esto es el no va más. Y en la práctica, en realidad son la misma cosa. Llamamos teoría a modelos que creemos que son particularmente buenos, pero no hay ninguna diferencia. Son descripciones matemáticas de cosas y ya está. Aunque hay que decir una cosilla, si nos importa, creo que es importante esto de cara a lo que la gente ha estado preguntando. ¿Por qué os diremos? Porque la gente ya ha estado preguntando por redes y podréis preguntar para los próximos programas aquellas cosas que queráis cuestionarle o poner así un poquito sobre la mesa, en el debate, cuando venga el próximo experto. Pero lo que ocurre es que la gente, cuando escuche modelo, a veces piensa que se trata de modelizaciones 3D, de eso que vemos en las películas, donde intentas hacer un modelo del agujero negro y te sale como en Interstellar, ahí, con su aspecto bien bonito, bien contorneado, que es básicamente un dibujo. Y dicen, vale, pero si te has montado tú el dibujo, ¿cómo puedes estudiar algo en él si solamente está lo que tú ya conocías? Y esta es la diferencia, porque, y corrígeme Isa, yo entiendo que el modelo, al final tú incluyes determinados datos, cosas de la realidad que definen más o menos lo que estás estudiando, pero ves cómo interaccionan entre ellas y cómo interaccionan con otras cosas y las consecuencias que pueden tener, ¿no? Tiene un puntito predictivo. Sí, o sea, en un modelo no necesariamente es predictivo, porque hay veces que simplemente se hace para comprobar. Hay veces que hacemos un modelo que ya sabemos con lápiz y papel lo que tiene que dar y hacemos la simulación para comprobar que nuestro código no hemos metido la gamba, ¿vale? Pero en general lo que haces es que tú describes una serie de procesos de los que puedes sacar varias consecuencias y normalmente lo que enseñas son esas consecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando alguien ve una imagen de un agujero negro, lo que está pasando detrás es primero resolvemos ese espacio-tiempo, es decir, sabemos qué características tiene la métrica de ese espacio-tiempo. Luego trazamos rayos de luz para ver cómo la luz se mueve en ese espacio-tiempo. Y luego pongo un observador que está lejos de ese agujero negro y veo cómo le llegan esos rayos de luz. Claro. Esos rayos de luz será la fotografía. Yo te paso una fotografía, pero lo que hay debajo de esa fotografía es
entender qué forma tiene el espacio-tiempo, cómo se mueve la luz en ese espacio-tiempo, y de ahí produzco ese producto que es la fotografía. Tú no estás pintando esos rayos de luz, no estás dibujando la perspectiva que va a tener el agujero negro, sino que le dices al ordenador, mira, estas son las condiciones, dime cómo se vería desde aquí, por ejemplo. Exacto. Además, eso, por ejemplo, es muy bonito, es un ejemplo muy bonito de lo que hay gente que le sonará el postprocesado. Es decir, tú tienes algo muy fundamental de donde puedes derivar ciertas propiedades. Entonces, ¿cómo es ese espacio-tiempo? Sería a lo mejor mi modelo, mi simulación, y el postprocesado sería obtener una imagen, una foto de ese espacio-tiempo. Pues esto me lleva a una de esas preguntas que han lanzado los futuros oyentes, porque esto ya decimos que las preguntas llegan antes que el propio programa, y es una pregunta que es la siguiente. ¿Qué nivel de detalle, entonces, se llega a alcanzar en una simulación? Lo pregunta @JaimeBerenguer2 en Twitter. Bueno, en las simulaciones que tienen que ver con el espacio-tiempo, depende mucho de cómo de grande es la caja que quieres simular. Y os cuento. Básicamente hay restricciones. Bueno, la mayor restricción que tenemos normalmente es que nuestros ordenadores tienen una memoria y una capacidad de almacenamiento limitada. Entonces, toda la información que yo le meta, pues dependerá del tiempo y de los recursos, digamos, el tiempo de computación, la capacidad de almacenamiento de datos que tengo. Entonces, si yo hablo de algo más o menos pequeñito, como una estrella de neutrones, que estoy hablando de tamaños de kilómetros, pues puedo incluir cosas tan detallistas como no solamente la evolución de la métrica del espacio-tiempo, las ecuaciones de Einstein, las famosas ecuaciones de Einstein de relatividad general, también puedo incluir contenido de materia, es decir, que evoluciono cosas que se llaman velocidad del fluido, densidad del fluido, energía del fluido, ¿vale? Que es como el gas, el fluido, una estrella al final es como una bola de fuego. Ese fuego se puede tratar como un fluido, un líquido, un gas. Entonces, ese contenido material en esas cajitas más o menos pequeñas también se pueden meter. También se pueden meter en esas cajitas, por ejemplo, los campos eléctricos y magnéticos que aparecen en estos escenarios, que son los modelos de las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Que hablan de la parte magnetohidrodinámica, cuando enganchamos tanto la parte eléctrica magnética como la parte de fluido. Incluso, si queremos ir a más detalle, por ejemplo, esto es importante en las supernovas, se pueden incluir detalles de neutrinos. ¿Qué ocurre con las partículas de neutrinos? Ese tipo de radiación puede ser muy importante de cara a que se produzca o no se produzca una explosión. Esto tal vez... Pero claro, eso es si yo estoy hablando de una cajita de kilómetros. Tal vez hayan sonado muchos palabras extraños para el que esté ahora escuchando, pero tranquilo, básicamente podemos resumirlos todos a nivel ahora conceptual para entenderlo como que son características que podemos medir de aquello que estamos intentando estudiar. Sí. O incluso actores, por ejemplo, Alberto, dentro de todo esto, ¿no? La materia es un actor, el electromagnetismo es otro actor, la gravedad es otro actor, ¿no? Digamos. Como si yo intentara hacer un modelo ahora mismo de Alberto al otro lado de esta webcam que nos está conectando y dijera, pues mira, Alberto mide tanto y pesa tanto y su constitución física es esta. Mientras yo pueda medirlo y expresarlo, al final son características que pueden ayudarme a modelizarlo. En el caso de el Sol, tendremos que tener en cuenta esa magnetohidrodinámica que suena realmente complejo, pero al final pues podemos reducirlo, podemos entenderlo. Exacto. Y luego... hay también ciertas limitaciones, o sea, cuando metemos en esa caja una distancia más o menos pequeñita, podemos meter más detalles. Cuando metemos una caja más grande, como por ejemplo el universo... porque eso es otra. ¿Podemos modelizar el universo? Sí se puede modelizar. Es una afirmación fuerte. Hasta el detalle que nos permiten... los ordenadores y las capacidades de computación que tenemos. Es decir, cuando yo hago una simulación del universo, por ejemplo, no puedo meter tantísimo detalle como meto en una estrella. Claro. Es decir, en una estrella estoy, por ejemplo, haciendo detalles de qué pasa
a nivel de 1 metro. De aquí a 1 metro sé que hay una variación de densidad y la puedo medir. Sí. Sin embargo, si me voy a un universo, pues primero, las distancias, digamos la resolución, eso se llama resolución, es decir, ¿hasta cuánto detalle puedo acercarme? Pues va a ser mucho menos detalle. Que es un poco como los píxeles de la cámara en eso, ¿no? Al final, exactamente. como de pixelado, de granulado, puedas verlo. Cuanto más chiquitín es, luego, pues al final más detalle. Exacto. Y luego además las ecuaciones que quiero poner, es decir, cuando tú no puedes poner todo porque no tienes memoria ni tiempo para poder hacer esa simulación, pones lo más importante. Entonces, en el universo, a lo mejor no me importa tanto qué le pasa al neutrino. No es que digo que no sea importante los neutrinos, pero lo que sí que me importa es qué le pasa a la materia oscura. Claro, porque eso... Entonces, al final tienes como varios componentes y tienes que ver en ese escenario cuáles son los componentes que juegan un papel más fundamental dentro de las restricciones de almacenamiento y capacidad de cálculo que tienen tus ordenadores. Claro, porque por ejemplo, por volver al ejemplo de Alberto. Alberto, hoy te ha tocado a ti, lo siento. Si yo intento modelizar a Alberto para entender su comportamiento, yo voy a tener que tener en cuenta muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, cuál es la dieta de Alberto, puede que me interese saber el ejercicio que hace, lo que pesa, sus apetencias alimenticias, pero... Aquí estamos empezando a entrar en un terreno muy delicado, ¿eh? O sea, No, pero, y esto es lo importante, no necesito saber absolutamente todo de Alberto, porque eso sería imposible de gestionar, demasiada información. Podemos prescindir de cosas que nos parecen irrelevantes, como el color de la ropa que lleva, o si le gusta más leer esto o aquello. Son cuestiones que, si bien definen a Alberto, no nos van a ayudar a predecir qué es lo que come o deja de comer. Exacto. Y luego, una cosa muy bonita de un modelo es que, como es una aproximación de la realidad o de ese fenómeno, cuando yo mido las consecuencias, lo que debería de hacer es comparar con la información que tengo de observaciones o de datos de diferentes tipos, ¿no? Entonces, si Alberto me dice, ¿te puedo decir mi curva, cómo ha ido cambiando el peso? Pues yo miro con mi simulación a ver qué me está diciendo. Si hay una variación demasiado fuerte, es que me estoy dejando algo importante en la descripción que estoy intentando hacer de ese fenómeno. Y si cuadra todo, significa que no voy muy perdido o que al menos no tengo, digamos, ninguna pista para decir que me estoy dejando algo importante por ahora. De hecho, en física esa noción es muy prevalente, ¿no? Porque muy a menudo decimos, bueno, yo he hecho este modelito, es un modelo muy sencillo y me sale el orden de magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la magnitud en la que yo estoy interesado en realidad vale 525 y a mí lo que me sale es 630. Y alguien diría, joder, eso es muy distinto, ¿no? Pero en realidad para un físico no está nada mal, porque no te ha salido ni 3.000 millones ni 0,00027. Entonces, de alguna manera, tu modelo está capturando las cosas gruesas, las tienes ahí. Otra cosa son los detalles. Claramente te están faltando detalles porque te has ido de 525 a 630. Pero bueno, no está tan mal. Al menos lo gordo lo tienes en tu modelo. Que al final lo importante es no pasarse por un cero. O sea, eso de que le añades un cero ahí, el 1 se convierte en 10, el 10 se convierte en 100, eso es el orden de magnitud. Exacto. Pues sí. Sí, un poco, yo creo que la comparación más fácil es el dinero, ¿no? Si tú ganas 1.000.000 de euros, te da lo mismo que sea 1.000.000 de euros más 10 o menos 10 euros. Estoy de acuerdo. Pero si ganas 10 euros, te importa que sean 10 o 20, sí, ¿no? Sin duda. Y esto me lleva, esto que acabas de comentar, a otra de esas preguntas que han dejado los futuros oyentes, y es, ¿cómo sabes entonces si el modelo es similar al real? Esto lo pregunta P. Pandora en Instagram, y yo entiendo que va un poco por lo que has dicho. Al final lo comparamos con las observaciones. Esto es una pieza absolutamente fundamental de la ciencia y es lo que se llama poder falsear una teoría. Es decir, tú propones una idea. Esa idea tiene que tener ciertas consecuencias que se pueden medir. Y esas consecuencias, cuando se miden, digamos, si todo cuadra, no estás diciendo que tu teoría es verdad. Lo que estás diciendo es que tu teoría todavía no ha fallado. Eso es súper importante, totalmente de acuerdo.
Sin embargo, si cuando haces las comparaciones no cuadra con lo que estás observando, con los datos que tienes, con el registro que tienes, entonces puedes decir, tira a la basura la teoría que te acabas de proponer. Por eso y los así físicos funciona siempre... toda la ciencia. Por eso los físicos siempre criticamos Sí. un montón las teorías que nos producen predicciones, pero son predicciones que no se pueden ver en ningún experimento, ¿no? Hay teorías que son muy famosas, muy bonitas y tal, pero que solo producen predicciones para experimentos que no se van a poder hacer en los próximos 500 años. Entonces, bueno, Exacto. pues la teoría está muy bien, pero no podemos poner en marcha esta rueda de falsificación, ¿no? Que es la que nos permite saber si la teoría está mal. Exacto. Sí, esa es una gran diferencia entre, por ejemplo, las matemáticas y la física, ¿no? A los físicos les importa entender el fenómeno. A los matemáticos les importa entender a lo mejor los procesos, las relaciones y da lo mismo que exista o no exista en la realidad. Pues oye, me parece que lo que hemos entrado es un punto clave porque es eso del principio de falsación, que la ciencia tiene que permitir que se generen algún tipo de experimento o de estudio que demuestre si está equivocado o si podemos seguir valorándolo como posible. Es súper importante. Y voy a aprovechar ahora para comentar una cosita. Posiblemente el oyente esté escuchando lo que he dicho, que hay gente que ha hecho preguntas antes del programa y diga, ¿cómo puedo hacer yo lo mismo? Porque es posible que alguno haya pensado eso y diga, yo quiero preguntar, quiero que al próximo experto le pregunten cosas que yo tengo dudas al respecto. Bien, pues es relativamente fácil. Lo único que tenéis que hacer es estar más o menos atentos a las redes sociales. En mi red social en concreto, en @sdestendal en Twitter, colgaré de vez en cuando algún mensaje o en Facebook, etcétera, que diga lo siguiente. Si pudieras preguntarle a un experto en, y ahí introduciré el concepto, por ejemplo, en este caso, un experto que se encarga de modelizar agujeros negros, ondas gravitacionales, el cosmos, etcétera, ¿qué le preguntarías? Esto tendrá el hashtag Nosfera, así que solo tenéis que buscar hashtag Nosfera en redes, y ahí dejar vuestra pregunta. Nosotros las recogeremos y haremos las que podamos, porque antes de haber empezado con esto, tenemos que decir que ya habíamos juntado unas 60, 50 preguntas, de las cuales he filtrado unas cuantas. No podremos contestarlas todas, motivo por el cual, si veis que vuestra pregunta no está entre las que hemos respondido, podéis acosar con educación a nuestros invitados, a Alberto Aparici y a Isabel Cordero, a través de sus redes sociales. Alberto Aparici es @cienciabrújula e Isabel Cordero es @futuraconjetura. Así que ahí podéis hacerle todo lo que se os quede en el tintero. Ya habíamos puesto ahí un poquito la miel en los labios con las preguntas previas. Ahora os lanzo ese dato, esa idea que repetiremos al final y podemos volver. Porque hay una pregunta que a mí me parece que puede ser muy interesante para pasar de bloque, por decirlo así. Y es que cuáles son esas ecuaciones de las que estamos hablando tanto, porque hay gente aquí a la que le gustaría hacerlo. Es tal cual lo que nos dice @QFWFQ78. ¿Qué ecuaciones tiene que usar, Isa? Bueno, como hemos dicho antes, hay varios sectores, ¿no? Entonces, el sector de los neutrinos tiene que ver con la física de partículas. No soy una experta en eso, aunque para algunos escenarios astrofísicos hay que llamar a nuestros colegas de los neutrinos porque nos hace falta. Para las ecuaciones, digamos, de la parte del campo electromagnético, pues son las ecuaciones de Maxwell, campo eléctrico y campo magnético. Para la parte de fluidos se parece mucho, bueno, son las ecuaciones, digamos, relativistas de Euler, Navier-Stokes, toda la gente que haga ingenierías y fluidos seguro que les suena. Habrá tenido pesadillas, final, ¿no?, con ellas. Sí, seguro. Pues son ecuaciones todas que tienen que ver con cómo evoluciona, es decir, la evolución temporal de una cantidad viene expresada en función de todo el resto de cantidades. Uh-huh. Eso más o menos se entiende, porque yo soy capaz de entender qué es una densidad, qué es una velocidad, y vale, lo que me va a decir esta ecuación es cómo cambia la velocidad. Y en las ecuaciones de Einstein, bueno, la forma más bonita que se suele poner, pues es preciosa, pero es muy resumida, uh-huh. Es una manera muy esquemática de decir qué ocurre con esas ecuaciones. Bueno, dinos primero qué es lo que estudia en las ecuaciones de Einstein, ¿no? Porque no todo el mundo sabrá lo que son. Exacto. En las ecuaciones de Einstein lo que intentamos resolver es lo que se llama la métrica del espacio-tiempo. Es decir, yo tengo un sitio, uh-huh. Voy a decirlo así sin mucho detalle, que se llama espacio-tiempo. Y lo que yo estoy intentando resolver en esas ecuaciones es cuáles son mis reglas de medir distancias y tiempos en ese sitio.
Que suena súper raro, ¿verdad? Bueno, al final es como si, por ejemplo, yo cogiera un metro y me pusiera a ver entre dos canicas si la distancia entre esas dos canicas es siempre la misma o no. Y yo estoy con el metro midiendo ahí todo el tiempo. También hay que decir que a nadie se le ocurra ahora coger un metro, poner dos canicas en el suelo y mantenerse durante 3 horas a ver si cambia la distancia entre ellas. Aquí hablamos de condiciones muy distintas, ¿no? A ver, probablemente cambie, pero por cansancio tú sujetando el metro. Claro. Y que además 3 horas no es nada, que tiene que pasarse por lo menos 3.000 millones de años, ¿no? Digo yo. Sí, hombre, es que si no, no llegas a nada. Esa es la verdadera diferencia, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, lo que se resuelve en las ecuaciones de Einstein es algo tan básico como mis reglas de medir el espacio y el tiempo en el sitio donde estoy. Ajá. Vale. Luego, son ecuaciones de evolución. ¿Qué significa eso? Lo que he dicho antes, ¿no? Que yo estoy midiendo, pero no mido en un momento dado, sino que veo esa medición si va cambiando o no va cambiando conforme el tiempo avanza. Y luego son ecuaciones bastante complicadas porque involucran segundas derivadas. ¿Y eso qué significa? Cada vez que alguien os diga derivada, vosotros podéis pensar variación, ya está. Vale, perfecto. Yo creo que acabamos de resolver algunos flashes del Vietnam, que tenga la gente escuchando esto, que diga, oh Dios mío, me he remontado a mi bachiller con las derivadas, pero es una muy buena idea. Al final hablamos de cómo varían las cosas, ¿no? Exacto. Y una segunda derivada es ver cómo varía lo que varía, ¿o cómo es eso? Exacto. El ejemplo más típico de mis amigos los físicos es la distancia. Yo estoy midiendo como la distancia que recorro con un coche, la variación de la distancia me la da la velocidad. Si recorro esa distancia más rápido o más despacito. Y la variación de la velocidad es la aceleración. Ajá, lo rápido que aumente esa velocidad o que disminuya, ¿no? Exacto. Bueno, pues lo mismo que mido distancias con el coche, también podría medir distancias o tiempos en ese sitio donde estoy. Vale. Entonces son unas ecuaciones bastante complicadas porque aparecen segundas derivadas, o sea, variación de la variación. Luego, además, son complicadas porque, aunque cuando las escribimos de manera esquemática son muy bonitas y son una línea, cuando tú las desarrollas, es decir, pones eso, lo que significa de verdad, haciendo derivadas y poniendo todo lo que tiene ese término, pues hay un montón de términos, ¿vale? Hay un montón de términos, hay un montón de, digamos, de sumatorios en las fuentes. Eso quiere decir que, salvo en algún caso donde mi ecuación se puede escribir en una línea, normalmente esos son chorizacos de una página entera. Vale, perfecto. O sea que nos estaban preguntando al principio que cómo pueden hacerlo, cómo pueden aplicarlo ellos, si quieren, por ejemplo, modelizar, pues no sé, un agujero negro, porque lo han preguntado mucho y me parece interesante. Tienen esa limitación, que es que tienen que conocer las ecuaciones que estén implicadas. No es lo mismo para cualquier modelo, pero entiendo que hay otra, y es que yo supongo que su ordenador igual se queda un poco corto, ¿no? Sí, bueno, depende mucho de la complejidad de lo que quieras considerar. Yo quería hacer un comentario sobre todo esto que has contado, Isa, porque es verdad que nos has explicado cómo funcionan las ecuaciones de Einstein y qué es lo que realmente tratamos de averiguar en las ecuaciones de Einstein, que es esta métrica, esta cosa que nos enseña cómo medir distancias y tiempos, pero es que averiguando esa métrica lo que estamos haciendo es resolver las ecuaciones de la gravedad. O sea, como la teoría de Einstein lo que nos dice es que la gravedad es un efecto geométrico, es un efecto de cómo varía la geometría del espacio, el cómo podemos medir cosas, el cómo podemos medir tiempos, distancias. Realmente esa métrica nos está dando información sobre la gravedad, nos está dando información sobre cuáles serán las trayectorias alrededor de un objeto y todo esto. Exacto, o sea, si sabemos muy bien cómo tenemos que medir en dónde estamos, podemos un poco reconstruir el sitio en el que estamos. Y la forma que tenga el sitio en el que estamos se interpreta como la gravedad. Exacto. Es que eso, quiero decir, al final, cuando trabajamos con relatividad general y con las ecuaciones de Einstein, lo que estamos averiguando ya no es algo tan intuitivo y tan directo como la fuerza gravitatoria, como era con las ecuaciones de Newton. Estamos averiguando todo esto que tú nos has contado. Pero en el fondo, lo que nosotros queremos saber es, oye, cuando yo tengo un agujero negro, ¿cómo es la gravedad a su alrededor, ¿no? ¿Cómo va a afectar a otras cosas que se acerquen a este agujero negro, ¿no?
Exacto, y cuando decimos esto de geometría, para simplificarlo mucho y posiblemente de alergia a quien lo esté escuchando y sepa, es cómo se curva el espacio-tiempo, todo eso que habréis visto tal vez en un vídeo de una cama elástica, donde se deja una bola muy pesada que deforma la cama, hace que se hunda en el centro, y entonces cuando tú tiras canicas, ves que las canicas empiezan a girar en torno a esa bola que ha curvado la cama elástica, dando vueltas hasta que caen sobre ella, como un planeta en torno al Sol. Esto no es exacto porque el espacio-tiempo no tiene dos dimensiones, como puede ser esa lona totalmente plana de la cama elástica, pero nos acerca un poquito el concepto, nos ayuda a entender cómo define esas ecuaciones de Einstein la gravedad. Y luego, simplemente añadir un detalle. Estos son unas partes de las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein tienen una peculiaridad muy interesante, pero que te complica también mucho el asunto, y es que no solamente tiene lo que se llaman las ecuaciones de evolución, es decir, ver cómo varía una cierta cantidad. En este caso es cómo varía la manera en que medimos. Las ecuaciones de Einstein tienen también lo que se llaman restricciones. Y tiene que ver con que cuando tú haces esa evolución, tienes que tener cuidado de que cada vez que paras y miras a ver lo que estás calculando, se tienen que cumplir ciertas restricciones. Vale. Entonces eso te complica mucho el problema. Es como, por ejemplo, imaginaros que estoy con una jarra de agua, ¿no? Permito que se mueva el agua dentro de la jarra, pero que no salga fuera. Vale. Entonces eso complica mucho, digamos que el método, la manera en que tú quieras resolver esas ecuaciones, tienes que ir con mucho cuidado. Porque en el momento en que hagas algo que no toca, digamos, que sea inconsistente con esa restricción, básicamente puedes coger esa solución y tirarla a la basura. ¿Quieres decir que existe la posibilidad de que cuando pongas las ecuaciones en tu ordenador, por la manera en que tú las has adaptado para que el ordenador las entienda, eso te dé cosas que no tienen ningún sentido? Y a cada paso tienes que estar comprobando que eso no suceda. Eso es un punto muy fundamental, es un poco técnico, pero muy fundamental en cómo resolvemos las ecuaciones. Si haces esa solución con lápiz y papel, ¿vale? Solo se puede hacer con lápiz y papel, lo siento mucho, en casos muy muy sencillitos, pero hay veces que se puede hacer y esas veces son muy útiles porque nos permiten sacar mucha información de esas soluciones. De manera analítica, eso se llama analítico, cuando se hace con lápiz y papel, esas restricciones se cumplen siempre. Pero cuando yo le digo al ordenador, intenta resolver estas ecuaciones, una ecuación no sabe calcular una derivada. Un ordenador solo sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces yo tengo que decirle, esta derivada, esta variación, calcúlamela con esta aproximación, o de esta manera, o con este truquito. Claro. Vale. Y así vas un poco cuando comprobando. hago esa simulación numéricamente con el ordenador, con estos métodos, con estos algoritmos, con estos truquitos, con estas aproximaciones, puede pasar que me salga de esas restricciones. Entonces, hay dos escuelas, depende de cómo quieras resolver las ecuaciones, pero hay algunas que dicen, y me vais a entender perfectamente, dame los datos iniciales, yo evoluciono y ya veremos a ver qué pasa. Eso parece un poco temerario, entonces, ¿no? Sí, si dura poco la simulación o si es cortita, pues me voy a alejar poco. Y entonces yo utilizo esto para comprobar que no me estoy saliendo de la carretera. Que esto que has dicho, podemos hacer tal vez una analogía cuando dices que si dura poco la simulación es posible que no te distancies demasiado de lo que realmente ocurra. Puedas tal vez hacer una predicción o que se quede cerca tu modelo de la realidad. Esto lo hemos visto todos intuitivamente con lo que son las predicciones del tiempo. Sabemos que es más fiable que acierten de hoy para mañana que de hoy para dentro de 2 meses. Cuanto más avanzas en el tiempo en esa predicción, más fácil es que pequeñas cosas que no has tenido en cuenta, que considerabas despreciables en tu modelo en un primer momento dado, sean relevantes a largo plazo y acaben llevándote a soluciones totalmente distintas. Que haga un sol de muerte cuando lo que creías es que iba a haber un día totalmente encapotado y con lloviznas, frío e incluso, yo que sé, unicornios cayendo en las nubes. Y luego hay otra, digamos, otra escuela, que es la mía, porque a mí como me gusta complicarme la vida, pues ahí me voy, que lo que dice es, no me fío de que metas la gamba, echa un vistazo cada vez que calcules de que no te estás saliendo de la carretera. Vale.
Entonces eso puede ser más complicado de poner en tu ordenador, pero por otro lado tienes más seguridad de los resultados que salen. Para eso hace falta gente de verdad, matemáticos en definitiva. O sea, los físicos somos personas débiles que decimos, venga, vamos a simular y ya está. Los matemáticos hacen las cosas como es debido. Bueno, hay de todo. Al final yo creo que es como todo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué nivel de precisión necesitas? Y a lo mejor lo que tienes que hacer es coger la que más te conviene. Entonces, en simulaciones a lo mejor muy largas, que sabes que ese error se puede acumular y que realmente te vas a alejar mucho de la precisión que necesitas, pues te puede servir una aproximación o otra, ¿no? Dependiendo. Es que además ese enfoque súper práctico que acabas de describir es... está por todas partes en ciencia. A mí hay un ejemplo que me gusta decir mucho, que es que todos sabemos que las ecuaciones mejores para la gravedad que tenemos a día de hoy son las de la relatividad general, las que tú resuelves, pero para mandar cohetes a la Luna no usamos la relatividad general, usamos a Newton, porque es mucho más fácil, los ordenadores lo resuelven más fácilmente y al final la diferencia es tan pequeñita. O sea, quiero decir, la practicidad cuando uno aborda problemas concretos es siempre lo fundamental. Uno no tiene que pasarse 3 meses haciendo un cálculo que puede hacer en 3 minutos. Claro, al final lo que tú tienes que ver es qué información es la que estás buscando. Y si tu modelo es capaz de reproducir o de, digamos, tener todos los elementos que necesitas para esa precisión que tú estás buscando. Y luego, para terminar ya la complejidad, o sea, ya que me dejáis hablar de mi libro, ¿no? Como se dice. Esa es la idea, o sea, yo quiero que quede claro para todos los oyentes de esto. Queremos que tengáis la palabra vosotros, los investigadores, que tengáis un espacio de cerca de 1 hora para hablar de lo que vosotros hacéis, porque al final sabemos que, quieras que no, normalmente en los medios de comunicación el tiempo está muy tasado y se os recorta lo que decís, a veces hasta se descontextualiza sin querer y eso acaba, no os gusta del todo, lo sabemos. Ya te preguntaremos por ovnis, pero al final, ahora puedes hablar de lo que tú haces. Vale, perfecto. Bueno, entonces las ecuaciones de Einstein además tienen una cosa muy bonita, pero muy difícil. Y es que además de esas ecuaciones donde yo estoy evolucionando, es decir, cosas que varían con el tiempo, tengo estas restricciones de cuidado, no te puedes salir de la carretera, pues hay otra cosa muy bonita y es que hay ciertas variables que no tienen un significado físico. Y tú dices, espérate, se me está estallando la cabeza. ¿Qué significa esto? Yo pongo el ejemplo del salchichón. Cuando tú coges un salchichón y lo cortas en lonchas, si juntas todas las lonchas, tienes el salchichón. Eso es verdad. Pero nadie te dice que cortes las lonchas de una manera o de otra. Vale. Al final, cortes las lonchas de una manera o de otra, si las juntas todas, tienes el mismo salchichón. O sea que yo podría ponerme como Freddy Krueger con unas cuchillas, haciendo cortes en todas las direcciones, a través, que realmente voy a poder recomponer ese puzzle de salchichón que me he montado. Exacto. Si a ti te pregunta cómo es el salchichón, tú no coges una loncha, tú coges todas y dices, mira, pues tiene esta forma o tiene este peso o lo que sea. Bueno, pues en las ecuaciones de Einstein, esas lonchas, digamos que vienen codificadas en una serie de variables. Esas variables las puedes elegir tú como quieras, porque lo único que estás diciendo es cuál es tu corte en loncha favorito de ese salchichón. Que en este caso es el espacio-tiempo, el universo, entiendo, ¿no? Exacto. Entonces, si cambio salchichón por espacio-tiempo, esas lonchas, cada loncha sería como mis datos iniciales. Yo tengo unos datos ahora que los acabo de medir. De este trocito, que es una loncha, ¿no? De este trocito del... Vale, comprendo. Exacto. Y ahora mi trabajo es con una sola loncha y decidiendo la manera en la que a mí me da la gana cortar el salchichón, tengo que ver qué lonchas me voy encontrando. Y cuando las tenga todas juntas, es el salchichón entero, el espacio-tiempo entero, el que yo puedo estudiar y analizar de manera global. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comerse un salchichón, digamos, que está cortado como súper mal, ¿verdad?, a que si la loncha es finita y la puedes, no sé, queda más bonito. Bueno, esta es una analogía, pero como tú decidas hacer lonchas, tiene implicaciones a nivel de cómo de difícil o de fácil son resolver esas ecuaciones, si los valores que te dan
pues hacen cosas muy raras o más o menos tienen valores dentro de un rango que son más fáciles de guardar en un ordenador, y hay un montón de implicaciones geométricas y numéricas de esa elección que no tiene nada que ver con la física. Claro, habitualmente... Ha sido una forma maravillosa de acabarlo y no tiene nada que ver con la física, así que cerramos aquí y hasta la próxima, ¿no? Claro, es que habitualmente tú, si tienes una simetría en tu problema, por ejemplo, si estás estudiando una cosa que es esférica, a ti te va a resultar más fácil resolver esas ecuaciones si tomas trocitos que respeten esa simetría. Si quieres encajar la esfera en un cubo, pues vas a tener alguna dificultad, pero si usas esferitas pequeñas para tratar de resolver eso, pues te va a resultar más fácil, ¿no? Uh-huh. Al menos es más intuitivo. Exacto. ¿No? Yo creo que puede claro, imaginarlo todo. Lo que ocurre aquí es que hay casos sencillitos donde más o menos sabemos que hay una buena manera de hacer esas lonchas y me va a facilitar la vida, y es lo que dice Alberto, ¿no? Si yo veo que una caja tiene forma redonda, o sea, una bolsa tiene forma redonda, pues ahí puedo meter un globo bien, no hay problema. Si yo cojo una caja, digamos un cubo, sé que puedo meter cubitos pequeños y la relleno. Pero ¿y si no sé lo que tengo porque todavía no lo he resuelto? ¿Qué hago? Eso es interesante. Porque además, yo no sé hasta qué punto tendrá que ver, pero sí que creo que dentro de esa forma de ver las cosas, de decir, cuando no conozco algo, ¿qué hago? O la duda de cómo representarlo, vienen algunas de las preguntas que nos han mandado. Yo creo que podríamos comentarlas porque parece ser que hay una gran preocupación sobre cómo se simulan agujeros negros. La gente quiere saberlo. Y preguntan cosas como las siguientes. Te hago más o menos las 3 y tú respondes junto, porque creo que todas tienen una respuesta parecida. Dice por aquí Raquel Ergón: ¿qué estás representando al simular un agujero negro si un agujero negro es la nada? Otro dice, que es Gustavo Keimel: ¿los agujeros negros son planos? O sea, ahí ya tenemos la duda entre ¿qué es la nada? ¿Es un agujero plano como estos de Bugs Bunny de los dibujos animados que iban colocando en el suelo y se caían por él? O la última pregunta, que es de Oitenta, y dice: ¿no tendría que dar error o petar el ordenador al calcular una simulación del interior de un agujero negro? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo llevas ese agujero negro al programa? ¿Cómo estudias algo que es difícil de intuir? Lo primero, como un agujero negro es una región, ¿cómo, digamos, estoy resolviendo un agujero negro? Lo que tengo que ver es cómo son las medidas, cómo es la forma de mi espacio-tiempo en esa región. Entonces, lo que yo simulo, lo que realmente estoy calculando en las ecuaciones cuando resuelvo es qué forma tiene esa región. O sea, un agujero negro no es la nada, es una región del espacio-tiempo un poco curiosa, un poco extrema, o sea, vamos a decirlo así, pero es un sitio. Cuando decimos región, ¿te refieres a que si yo fuera con un cordón policial podría ponerlo alrededor de la zona o podría decir hasta aquí? Este es el agujero negro. Exacto, es como si digo, pues esta es la finca, voy a coger esta finca con pisos, le pongo una valla alrededor y esta región se llama Comunidad de Vecinos de Matalascañas, claro. Yo qué sé. Perfecto, perfecto. Entonces, lo primero no es la nada, es una región. Y como estoy diciendo que estoy calculando cómo mido en un sitio o en otro, cuando resuelvo un agujero negro, lo que hago es ver cómo es la manera de medir en ese sitio. Uh-huh. Y es una región... Es un sitio muy especial. Iba a decir, es una región que entiendo que no es plana, no es bidimensional como a veces lo han simulado en la ciencia ficción y tal. Estamos en un universo tridimensional en cuanto a espacio y sería como una región esférica o algo así. ¿O cómo sería eso? Vale, a ver, aquí hay un problema y es que yo todavía no sé ver en 4 dimensiones. Yo tampoco. No sé vosotros. Yo tampoco. Entonces, las matemáticas saben, las matemáticas de disciplina. Yo todavía no. Entonces, como somos seres de 3 dimensiones, si queremos ver que algo se dobla, se curva, se estira, necesitamos una dimensión más para ver que eso se está doblando. Entonces, cuando hacemos una representación del espacio-tiempo con 3 dimensiones espaciales, muchas veces las cortamos y ponemos solamente 2 dimensiones espaciales para poder ver que esas 2 dimensiones se curvan en ese espacio de 3 dimensiones. En realidad, digamos que eso que estamos dibujando o ilustrando ocurre en las 3 dimensiones del espacio-tiempo. Solo que como yo no soy un ser de 4 dimensiones,
si yo quisiera ver cómo se curva algo de 3 dimensiones, necesitaría una dimensión más. Yo creo que es un buen momento para que la gente que diga me estoy perdiendo demasiadas dimensiones, esto del tiempo, Sí. recomendarles un libro muy cortito que creo que intuitivamente transmite muy bien el concepto de las dimensiones, y es Planilandia. Planilandia es un clásico, es novelado, Sí, señor. en cuestión de una tarde se pueden ventilar una aproximación intuitiva a los problemas que tiene pasar de 2 a 3 o a 4 dimensiones. Exacto, entonces en realidad estamos hablando de una zona, de una región en las 3 dimensiones del espacio y que varía con el tiempo. Entonces es una zona del espacio-tiempo. Y solamente que a veces cogemos esa lona para poder enseñar cómo se curvan las cosas, pero no porque tenga solamente 2 dimensiones. Claro, y yo entiendo lo que dices de más o menos restringir un área y decir esta es la región del espacio que corresponde al agujero negro. Pero la tercera pregunta, la de Oitenta, comentaba que qué pasa simulando lo que hay dentro de esa región. Ya no el perímetro, sino lo que hay dentro. ¿Qué ocurre? Pues la verdad es que ha dado en el clavo esa pregunta. Las primeras simulaciones que intentaban, digamos, incluir lo que sucede dentro de un agujero negro, petaban. Anda. ¿Y por qué petaban? Pues porque resulta que dentro de un agujero negro, cuando yo estoy hablando en relatividad general, ¿vale? Otra cosa es que esa sea la teoría final, pero en esa teoría resulta que hay cantidades que conforme se acercan a un punto se hacen más grandes, más grandes, más grandes y todo lo grande que tú quieras que se hagan, ¿vale? Entonces digamos que aquello explota en que se hace muy grande, muy grande, muy grande. Un ordenador tiene una capacidad limitada para ponerle decimales o para ponerle ceros a un número. Tiene una capacidad limitada para decir llego hasta 20 millones, hasta 50 millones, hasta donde llegue. Pero mi memoria me da para almacenar Claro, tantos que dígitos. esto lo hemos visto todos jugando con calculadoras muy básicas, de estas que tenemos en el instituto, que haciendo cálculos muy bestias, de repente te sale la E, esa de error. Mi memoria no llega. Exacto. Entonces, si por ejemplo, esta analogía también me encanta y voy a unir con el salchichón. Perfecto. Imaginaros que en el salchichón tengo una pimienta y Ajá. a mí no me gusta la pimienta. Entonces, cuando me encuentro una pimienta, la quiero evitar, ¿vale? La quiero evitar porque pica mucho. Un ordenador quiere evitar el centro de un agujero negro porque como aquello se hace muy grande, muy grande, muy grande, llega un momento en que le sale ese error de la calculadora que tú acabas de comentar, ¿vale? Si yo cojo las lonchas y las hago en plan paralelas, digamos, en un salchichón y las hago paralelas, Como por una al lado máquina, de la otra, ¿no? Como pasando como por una máquina, cuchilla. exacto, como la máquina esta que te hace lonchas, pues resulta que llegará un momento en que toque la pimienta. Y entonces cuando yo vaya a comerme esa loncha, ¡ah! Error. El código peta. Vale, perfecto. ¿Vale? Y peta porque ha llegado a un sitio donde hay una cantidad que se hace muy grande, muy grande, muy grande y que mi ordenador no sabe manejar Es que eso. además ni siquiera Entonces, necesita ir a ese punto en concreto. Basta con que se ponga muy cerquita y la cantidad sea suficientemente grande. O sea que hay, digamos, una zona de Exacto. exclusión dentro de la cual el ordenador no debería poder meterse. Claro, ¿no? donde la capsaicina, que es lo que pica de la pimienta, ha penetrado ya en la carne, ¿no? Eso es. Que dices, aquí ya pica y no es pimienta, sí. exacto. Entonces, las primeras simulaciones que decían, no tengo ni idea de lo que va a pasar. ¿Cómo hago las lonchas? Pues arreu, ¿no? Venga, tírale, cortando lonchas con la máquina. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que los ordenadores eran incapaces de resolver eso, porque llegaban a este problema. Luego lo que pasa es que los científicos hemos dicho, bueno, pues como yo tengo esa libertad de hacer las lonchas como a mí me dé la gana, voy a hacer las lonchas de tal manera que no toque a la pimienta. Vale. ¿Vale? Y entonces hay varios trucos. Está el truco de hacer las lonchas como si fueran ovaladas, dándole así la vueltecita a la pimienta. De maestro cortador de salchichón, es eso. Exacto. Y entonces pues puedes llegar a comerte casi todo el salchichón, que es lo que te interesa, la parte que no tiene la pimienta, y no tocar la pimienta. ¿Vale? O puedes utilizar, por ejemplo, estas máquinas que le hacen a las piñas, que le meten ahí un cilindro Y sacan el corazón, ¿no? Sí. Y le sacan el corazón. Pues eso también lo puedes hacer en el espacio-tiempo. Dices, bueno, pues esta región de aquí fuera, no me interesa. No se la quiero poner al ordenador porque aquí el ordenador no sabe cómo tratar estos números. Básicamente sois maestros de manipular los datos, de saber cómo tratarlos, ¿no?
Yo tengo... Sí, o sea, saber un poco cómo quieres estructurar aquello que quieres resolver. Yo tengo una preguntita por mera curiosidad, que es ¿cuándo se hicieron esas simulaciones que no funcionaban? Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos tratando de simular el interior de un agujero negro y cuánto tiempo tardamos en poder hacerlo medio bien? Vale, a ver, si solo consideras un agujero negro, aunque gire sobre sí mismo, eso se podía hacer con papel y lápiz. Entonces no había problema. Porque el papel y lápiz le puedes poner los números que quieras y el papel te sigue aguantando. No te da error, ¿no? No te da error. En el papel le puedes poner lo que quieras y no hay problema. El problema vino cuando querías hacer cosas un poquito más complicadas, que no se podían hacer con el papel y el lápiz y necesitaba el ordenador. Y como el ordenador tiene sus limitaciones, pues, por ejemplo, hasta 2005 no se pudieron realizar las primeras simulaciones donde teníamos dos agujeros negros girando uno alrededor del otro hasta que, o sea, iban girando uno alrededor del otro cada vez más cerquita, hasta que se fusionaban. Eso es muy conocido, se llamó, bueno, fue un momento muy importante porque en ese año todavía los observatorios no estaban tomando datos, entonces los observacionales nos estaban echando la bronca a los matemáticos y a los físicos diciendo no sabéis resolver. Claro. No estamos encontrando lo que predecís, lo que suponéis que tiene que pasar. Entiendo. Exacto. Que os vamos a pillar, que nos vamos a adelantar, vamos a tener una observación y nos vais a poder decirnos si esto tiene sentido o no. Es que esto que acabas de decir es muy importante porque a veces pensamos de manera muy inocente que nosotros hacemos un experimento y en ese experimento vemos cosas, ¿no? Como quien pues hace un agujerito en una pared y dice, pues a ver, lo que veo es un cerdo, lo que veo es un árbol, No, los experimentos no funcionan así. A menudo tú tienes que tener al menos una idea aproximada de qué es lo que vas a ver, o de lo contrario tú lo que ves en el experimento es un montón de ruido y cosas y no sabes qué es una señal y qué es simplemente ruido, ¿no? O incluso en dónde mirar. ¿Me interesa mirar por este sitio o me interesa mirar por aquel otro sitio? O tengo que tener en cuenta espacios de tiempo, o sea, trocitos más grandes, más pequeños, depende muchísimo. Si tienes una guía de lo que esperas observar, claro, pues ya puedes intentar buscarlo mejor. Pero bueno, también hay otros ejemplos. Por ejemplo, yo me acuerdo, esto ya es un detalle mayor, pero digamos que este tipo de detalles de no entender bien qué problemas potenciales pueden aparecer en tus simulaciones hace que aquello pete. Y entonces yo también tengo un trabajo de hace ya unos cuantos años, 2009 o por ahí, tenía unos colegas que estaban intentando simular una estrella que se hundía sobre sí misma y formaba un agujero negro, ¿de acuerdo? Ajá. Pues llegaban más o menos a medio formarlo, pero llegaba un momento en que el código, ¡pum!, también les petaba. Uh-huh. Ese vídeo que se queda a medio reproducir en YouTube, ¿no? Que desde aquí no pasa. Y entonces al final pues era un problema de que las ecuaciones que estabas intentando resolver tenían unas propiedades muy malas. Vale. Había que cambiar esas ecuaciones para decirle al ordenador, resuélveme, en lugar de estas ecuaciones, resuélveme estas otras. Tienen las mismas soluciones, pero se comportan mejor. Y yo creo que, por desgracia, tenemos que ir terminando. Nos vamos a pasar de la hora que habíamos estipulado, pero bueno, será un poquitín, no demasiado. Lo que pasa es que me da mucha pena el no sacar un tema antes de que esto acabe, que es que hemos hablado mucho de agujeros negros, pero es que ahora mismo el tema de las ondas gravitacionales, de las ondas gravitatorias, como queramos llamarle, es algo que está todavía candente, que sale en medios, que se escucha mucho hablar de ello, y tú estás muy metida en esa investigación. Así que no sé si podrías, de forma resumida, hablarnos un poco de ellas, porque ya haremos otro programa sobre ondas gravitatorias en sí. Esto es un poco la idea, la modelización. ¿Qué es eso? Vale, bueno, pues si ya tenemos claro que las ecuaciones de Einstein lo que hacen es decirme cómo mido en el sitio donde estoy y eso me permite reconstruir el sitio donde estoy, pues a veces el sitio donde estoy no es algo que no cambia con el tiempo. Las canicas aquellas que habíamos dicho. Exacto. Vale. Entonces es algo que cambia con el tiempo. Y pueden aparecer vibraciones en ese sitio. Entonces una analogía que yo creo que es muy visual es pensar en la superficie de un lago. Si no hay aire y hace buen tiempo, esa superficie está quietecita, pero si por ejemplo empieza a llover, pues hay un montón de perturbaciones
sobre esa superficie del lago que hace que eso vaya cambiando y vibrando con el tiempo. Claro, y se forman ondas, ¿no? Se forman ondas. Entonces, si cambio esa superficie por el espacio-tiempo, pues resulta que el espacio-tiempo, el sitio donde estamos, pues no está siempre quieto, sino que se producen perturbaciones, y se producen perturbaciones que van propagándose, que son esas ondas, y a esas ondas se le llaman ondas gravitatorias o gravitacionales. Los dos nombres valen. Y si pasaran entre las canicas esas que habíamos dicho, por ejemplo, entiendo yo que si tuviéramos una regla que no se viera afectada por esas ondas, podríamos ver que en lugar de a 5 centímetros de repente están a 4 y a 6 y van así, ¿no?, saltando de una medida a otra. Lo que pasa es que reglas que no se vean afectadas por cambios del espacio-tiempo no hay, a no ser, ¿no?, que entremos en todo eso de la luz y de nuevo Einstein y sus cositas. No sé si puedes comentar un poquito rápido cómo se miden estas cosas, cómo llegan los experimentales y dicen, vale, tenéis razón. Bueno, aquí lo impresionante es que la misma teoría que te complica la vida te da la solución. Entonces, si yo intento poner algo para medir esas distancias, como esas ondas están distorsionando el propio espacio-tiempo, lo que están haciendo es producir variaciones en las distancias. Si yo pongo mi metro para medir, ese metro también va a sufrir esas variaciones. Pero la propia teoría te dice que hay una cosa que hagan lo que hagan nunca cambia, que es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces lo que se suele hacer es poner un láser, luz básicamente, dentro de un tubo que está en vacío. Se pone un espejito al final de ese tubo y se mide el tiempo que tardo yo en lanzar ese rayo de luz, que rebote en el espejo y que vuelva al sitio de partida. Si no ha cambiado la distancia, ese tiempo será siempre el mismo, pero si pasa una onda gravitatoria que varía esa distancia, voy a notar que ese tiempo que tarda la luz en recorrer el camino de ida y de vuelta va a ser diferente. Vale, perfecto. Pues a mí me gustaría que nos hubiera dado tiempo de comentarlo más, pero creo que vamos a tener que ir cerrando. No sé si, Alberto, ¿quieres apuntar algo antes de la última remesa de preguntas para Isa? Bueno, a mí me gustaría, ahora que has comentado todo esto de que el espacio-tiempo puede vibrar y tal, a mí me gustaría hacerte una pregunta relacionada con qué le pasa a eso cuando tú lo modelizas en un ordenador. Porque tú al final vas a partir el espacio-tiempo como en lonchas, en cuadraditos, en cosas, y eso puede hacer que te aparezcan vibraciones que en realidad no estaban, que es el famoso ruido numérico, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de qué es eso y cómo peleáis contra él? O si para vosotros no es un problema, a lo mejor en vuestras simulaciones. Bueno, al final, como hemos hablado antes, es una cuestión de precisión. Entonces, lo que puede ocurrir es que yo tengo que hacer las lonchas muy finitas para asegurarme que no estoy perdiendo información en medio entre una loncha y otra, entre un corte y otro. ¿Vale? Entonces, mi precisión numérica normalmente la puedo arreglar haciendo las lonchas cada vez más y más finitas. Lo único es que eso significa que tengo que hacer muchas lonchas y que voy a tardar mucho más. Claro. Y luego, hay una diferencia entre, como dice Alberto, ¿no? Una cosa es, digamos, cómo yo hago esa loncha y otra cosa es que noto una vibración. Y eso básicamente es porque cuando yo estoy midiendo una onda gravitatoria tengo que coger esos datos que he calculado y tengo que hacer lo que se llama el postprocesado. Igual que para sacar la foto del agujero negro tenía que poner el rayo de luz y ver cómo llegaban y entonces saco la foto, cuando tengo una onda gravitatoria no me vale una loncha. Tengo que juntar varias lonchas y tengo que sacar de ahí información para ver si algo realmente ha variado o no. No me vale solamente una loncha. Vale. Pues creo que las preguntas la verdad es que han estado genial, tanto las que han ido surgiendo, las cosas que ha añadido Isa y por supuesto las que han mandado los oyentes del pasado. Así que voy a volver a recordaros que si tenéis preguntas que queráis mandar para los próximos programas, y lo iremos diciendo en redes, podéis hacerlo. Buscad el hashtag Noosfera y ahí tendréis todo lo que necesitéis. Vosotros leéis lo que hemos escrito, escribís vuestra pregunta, la recopilamos y os las haremos. Así que recordad, @sdestendal, Alberto es @cienciabrújula para cualquier pregunta extra y Isa es @futuraconjetura.
Dicho esto, lo que sí procedemos es a un rapidísimo tren de preguntas que vamos a hacer con cada invitado, porque a veces vemos a los científicos, pues no sé, como seres súper elevados, complejos, que están al margen de la humanidad, pero oye, que los científicos tienen Netflix, los científicos tienen cosas que hacer y al final son seres humanos. Si les pinchas no sangran, es todo ese concepto del mercader de Venecia, se aplica a todo, incluso a los científicos. Así que, Isa, te vamos a hacer 3 preguntas muy sencillas, pero es para que puedas compartir con nosotros una faceta no científica también. ¿Qué libro recomendarías si pudieras ahora mismo recomendarnos un libro? ¿Qué se te ocurre decirle a los oyentes? Pues a mí me gusta mucho uno que es para un público a lo mejor más infantil, pero que a mí me pareció la maravilla de la adivinanza, que se llama El misterio de la isla de Tokland, si sé pronunciarlo bien. Y aparece un montón de acertijos facilitos, pero es un poco la curiosidad científica, viene de ahí, de intentar simplemente entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y es un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí hace mucho tiempo. Y dices que es El misterio de la isla de Tokland. Tokland. T-O con diéresis K-L-A-N-D, si no me equivoco. Perfecto, vale. Y si en lugar de un libro te pregunto por una película, ya vamos bajando un poquito el nivel intelectual, al menos del cliché, ¿sabes? Oye, pero bueno, pues que el cine es estupendo. Del cliché. He dicho del cliché, porque es verdad que uno escucha a un científico recomendar un libro y puede decir, bueno, sigue siendo al final el tema de culturetas. El cine es súper complejo, es una maravilla, es un arte, pero es verdad que al final hay una grandísima variedad de cosas que podemos ver y está más cerca del ocio mundano y del día a día. Pues sí, yo soy mucho de ver pelis, comedias y de aventura. Y Regreso al futuro es muy ochentera, pero me encanta y ojalá algún día pudiéramos tener un patinete de estos que levitan sobre el suelo. Vale, me encanta, perfecto. Y la última pregunta es algo un poquito más personal, porque ya no es algo que hayan producido otros para el consumo, sino aficiones. En este momento de confinamiento todos estamos deseando tener las mismas libertades que antes, con la antigua normalidad, y poder hacer cualquier cosa. Entonces, algunos teníamos aficiones, cosas que nos apetecían más, que nos gustaban más, que encontrábamos un placer en ellas. ¿Tú qué recomendarías si alguien quisiera probar algo nuevo? Pues yo recomendaría 2 cosas, la música y el baile. Y en particular, yo soy una bailadora completamente amateur y completamente mala de flamenco, pero me flipa, disfruto y en general yo creo que la música y el baile son de los mejores inventos que ha conseguido la humanidad. Me parece que ha quedado redondísimo el tema de lectura, cine y música, y baile también. Al final es un poco todas las artes que hemos podido reunir en ese ratito corto del final. Los arquitectos se están enfadando porque Isa ha dicho que no tienen que construir una catedral, pero si la gente quiere puede construir una catedral. Tienen libertad para ello. Pueden además hacerlo con los materiales que quieran. El mayor supercomputador que tenemos en España está dentro de una iglesia. Entonces, a los agnósticos o ateos que les guste la computación tienen una razón muy bonita para visitar una iglesia. Yo he estado en el Mare Nostrum aquí en Barcelona y es una verdadera maravilla, una preciosidad. Dicho esto, yo creo que tenemos que ir cerrando. Nos hemos pasado de la hora, pero es que con invitados así es muy difícil ceñirse al tiempo. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber venido, Isa. Un placer tenerte aquí con nosotros. A vosotros por la invitación y muchísima suerte para esta maravillosa iniciativa. Gracias. Y muchísimas gracias también, Alberto, por venirte una de las muchas veces que te voy a arrastrar aquí a este podcast para que me eches una mano. Bien, esperemos que haya muchísimas más y que la próxima llegue cuanto antes. Yo me lo he pasado muy bien. Llegará pronto, antes de lo que crees, antes de lo que verán los propios oyentes. Esta noción de los oyentes del futuro y el pasado, esto es muy interesante. Es muy interesante, se desarrollará. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Hasta aquí el primer episodio y la verdad es que nos vamos con muchísimos conceptos nuevos, un bombardeo importante de cosas extrañas que a veces habíamos escuchado tal vez un poco de pasada. El concepto de agujero negro, que tanto se repite en ciencia ficción, las ondas gravitacionales, que tan de moda están, el espacio-tiempo, pero que a fin de cuentas podemos intuir de una forma bastante más cercana de lo que sospechamos, con todo esto de la geometría, de cómo se deforman las cosas y de cómo las matemáticas pueden utilizarse para convertirlas en un lenguaje de ordenadores y que el ordenador resuelva lo que tu cerebro o el lápiz sobre papel no es capaz
de analizar. O, por supuesto, que acabe haciéndote un salchichón que cortes de todas las formas posibles. La ciencia y la astrofísica van por derroteros que a veces es difícil seguir, pero en cualquier caso creo que ha sido una maravilla y agradezco tanto a los invitados que hemos tenido como a vosotros el haber podido hacer posible este primer programa de una lista bastante larga que esperemos que nos acompañe durante las próximas semanas. Muchísimas gracias y nos vemos.